Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra formación. Iniciamos hoy un tema bien interesante relacionado a todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional, control de emociones, regulación de emociones, que hoy por hoy es un tema que nos llama la atención, un tema que de alguna manera nos ha hecho voltear la mirada hacia allá y empezar a identificar todos estos elementos importantes en torno a la regulación de emociones, que tal vez en algunas ocasiones hemos dejado de lado, teniendo en cuenta todas nuestras ocupaciones, el día a día, y pues no atendemos como tal o no prestamos la atención que merece a este tema, que es un tema sumamente importante. La inteligencia emocional ha cobrado sentido durante los últimos años, más allá de todo lo que de pronto nosotros consideramos o en algún momento hemos dado cierto valor a lo que tiene que ver con coeficiente intelectual o la inteligencia, meramente lo que inicialmente como entendemos desde este concepto, que tal vez lo asociamos a conceptos como tal, pero la inteligencia va mucho más allá y es esa capacidad de poder resolver problemas que se nos presentan. Ahora, cuando la vamos a asociar a este tema de inteligencia emocional, es como tenemos también esa capacidad de resolver estas situaciones, de conocer mis emociones, de conocer, por supuesto, también las de los demás, para poder enfrentar las situaciones que en el día a día se nos presentan de manera asertiva. Entonces, iniciamos con esta temática que espero sea para su utilidad y que efectivamente nos pueda servir para los diferentes roles en los cuales nosotros nos desempeñamos. Inicio con esta imagen acá, en donde pues les invito a que cuestionen cómo están el día de hoy. De acuerdo, aquí tenemos unas caras de acuerdo al día de la semana, ¿cierto? Si ustedes ven, encontramos todos los días de la semana y como una cara en torno a cada una de ellas. Culturalmente nos han indicado, nos han mostrado que X días de pronto son más agradables que otros, que de pronto un día trae mayor beneficio, cosas positivas y demás, porque quizá empiezo a hacer ciertas actividades que son de mi agrado. Pero resulta que aquí, como tenemos a este personaje frente a un espejo, así como ustedes cada día se levantan y tienen la posibilidad de mirarse a ese espejo y mirar, bueno, ¿cómo me veo? Esto me queda bien, esto no, tal vez necesito cambiarme esto, tal vez, no sé, se me ve arrugada acá la camisa, bueno, y mirar cuál es la mejor manera o de qué manera se pueden acomodar para verse y sentirse mejor, pues también tenemos la posibilidad de ponernos una cara. ¿Qué cara? Con la que mejor nos sintamos, con la que nos sentamos satisfechos. Aquí nos las muestran como sábado y domingo aquellas caras como con mayor disposición. Pero no necesitamos que llegue X día para tener esa disposición o esa buena energía durante el día. Solo necesitamos decisión, que cada uno de nosotros decida efectivamente tener esa condición para que también de alguna manera todo lo que está a nuestro alrededor empecemos a generar esas, esas emociones positivas, esos aspectos positivos y todo nos salga como de pronto nosotros también lo hemos esperado. Pero por el contrario, si yo empiezo mi día con, ay, no, pero es que la cosa no me va a funcionar, es que mire qué tal, y encontramos una cantidad de peros a la situación, al día, a cualquier eventualidad que se me presente, muy seguramente voy a obtener durante el día situaciones que no me generan bienestar, pero porque de alguna manera, acá a través de mis pensamientos, de las ideas que tengo, de lo que estoy generando en mi cuerpo, estoy dándole como instrucciones a mi cerebro y estoy provocando que eso pase y que ocasione efectivamente eso que yo en algún momento pensé. Pero sin darnos cuenta, efectivamente estamos atrayendo todo eso. Así que iniciamos. Es importante que cada uno de ustedes, efectivamente, a partir de ese autoconocimiento, tal vez hoy nos levantamos como de pronto un poco tristes, cansados y demás, pero que pongamos la mejor disposición ante las situaciones, de tal manera que también durante el día se generen cosas positivas.
al final es una decisión, es la decisión que cada uno de nosotros toma. Y si vamos a mirar, cada uno cuando abre los ojos tiene infinidad de cosas por agradecer. Tal vez hay dificultades, sí, podemos tenerlas. Cada uno de nosotros las tiene, pero también tenemos infinidad de cosas por agradecer. Abran sus ojos, miren todo lo que tienen alrededor, inicien el día con este agradecimiento que es sumamente importante y que efectivamente nos va a acordar todas las cosas que tenemos y por las cuales también estamos aquí día a día. Bueno, quiero que empecemos a mirar que cada uno de nosotros se desempeña en diferentes o en su día a día, se ve involucrado de diferentes cosas. Aquí, como ustedes observan, tenemos algo que se llama rueda de la vida. Mm, para que una rueda, llevándola a otro contexto, una rueda funcione, una llanta de un carro, por ejemplo, funcione, ¿qué necesita? Necesita de pronto estar equilibrada, que no se le esté saliendo el aire por algún lado, que esté en buenas condiciones, en algún momento de pronto amerita que la reparemos porque efectivamente se pinchó, o tal vez cambiarla porque ya por el uso ha generado desgaste. Entonces necesita estar como en mantenimiento y necesitamos estar pendiente de ella para que realmente la cosa funcione y pueda girar de la forma que esperamos y de esa manera pues lograr llegar al sitio donde nosotros tenemos en mente. Resulta que esta que ven acá, ustedes esa rueda de la vida, pues también para que gire, para que funcione, nosotros necesitamos atender o estar pendiente de los diferentes aspectos en los cuales nuestra vida ocupa un lugar importante. Y resulta que estamos compuestos o hacemos parte de diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, en diferentes escenarios, nos movemos en diferentes escenarios, la familia, los amigos, el tema a nivel personal, el trabajo, el oficio al que me dedico. Entonces, esta rueda es básicamente como la consolidación de esos aspectos, ¿sí? Del tema de salud, dinero, amor, familia, profesión, desarrollo personal, ocio y amigos. ¿Qué tiene que ver esto y por qué iniciamos con esto? Porque al final somos un equilibrio. Cuando de pronto a nosotros algo nos ocurre en la familia, en mi casa, algo me ocurre y de pronto eso me genera, ay, caramba, cierta tristeza, preocupación, angustia. De alguna forma puede que esto impacte en mi trabajo, ¿cierto? Que de pronto no para que no rinda, sino porque quizá hoy llegue como un poco bajado de nota, como que ay, se me están pasando ciertas cosas, pero es porque hay algo detrás, ¿cierto? Entonces es porque efectivamente alguna de las partes que conforman mi rueda, por ahí se empezó a salir el aire, ¿sí? Entonces necesitamos atender y saber qué pasa y cómo yo entonces empiezo a identificar estos aspectos para evitar que también de alguna manera me empiecen a permear en otros elementos, en otros aspectos. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio. Recuerden que ustedes pueden parar el video cuando lo deseen, ir haciendo los ejercicios y retomar nuevamente. Les voy a invitar a que continuemos en este tema de autoevaluación, pero en este caso lo vamos a llevar es asociado a cómo cada uno de estos componentes puede de alguna manera generar un equilibrio en mi vida emocional. Les invito a que cuando estén haciendo esa calificación evalúen de qué manera eso también puede impactar positivo o negativamente en mi estado anímico, en mi estado de ánimo, en mis emociones, que de pronto ustedes digan, oiga, sí, mire que este tema mm, de la familia que en este momento estamos pasando, de alguna manera está afectando mi salud y yo no le había prestado atención al tema o no había encontrado esa relación, ¿sí? Es para que revisemos este tema y la necesidad de estar en ese equilibrio, de brindar un tiempo y un espacio a cada una de estas cosas, porque todo de alguna manera lo amerita. Entonces, iniciamos, voy a compartirles acá. ¿Cuál es la idea? Ustedes ven acá un círculo, una rueda, que está enumerada de adentro hacia afuera de 1 a 10 y diferentes aspectos que les mencioné hace un momento. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle una calificación a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este caso, para este ejemplo que tenemos acá,
En el ítem de dinero hay una calificación de 6 puntos. En amor tenemos una de 8. ¿Sí? Cada una de ellas se le dio una puntuación. Y ya les digo que vamos a tener en cuenta para realizar esta puntuación. En familia 6, en profesión 7, 7 quedó. En desarrollo personal tenemos 5, 6 para ocio, 8 para amigos y para salud tenemos 5. Esta fue la puntuación que aquí se dio de acuerdo a este ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a puntuar? Por ejemplo, para el tema de salud, ustedes van a identificar qué tanta, entre menor satisfacción, menor va a ser la puntuación. Es decir, para estos casos, para este ejemplo, donde existe menor satisfacción es en el área de salud y en el de desarrollo personal, que están con 5 puntos. Y en este ejemplo, esta es la menor puntuación. Entonces, salud es qué tan satisfecho me encuentro en este momento frente al tema de mi salud. ¿Qué tanta atención le estoy prestando al tema de mi salud? Es decir, yo muy juicioso me hago unos chequeos médicos, asisto a exámenes, a controles. Yo sé que el tema de mi actividad física le aporta a la salud, por lo tanto, estoy muy juicioso con el tema de salud, perdóname, de actividad física o frente orientada a una alimentación saludable. Si es así, entonces vamos a poner una puntuación alta. Pero si yo no estoy cuidando el tema de mi salud, aunque en este momento me encuentre bien, pues no tendría una puntuación alta. Con relación al dinero, es un poco la organización que yo tengo. ¿Cómo estoy organizado frente al tema del dinero? Con relación a mis finanzas personales, efectivamente estoy organizado, sé que de lo que gano esto lo gasto para el tema de hogar, esto se va dirigido para el tema de créditos, esto va, bueno, tengo una distribución efectiva frente a este tema del dinero, sé en qué se me va, me alcanza aquello que en este momento estoy recibiendo para las obligaciones que en este momento he venido adquiriendo. Entonces, si es así, si efectivamente estoy organizado, tengo este planeador y demás, tendré una puntuación alta. De lo contrario, será una puntuación baja. En amor es como la relación de pareja. Si tengo pareja en este momento, tenemos espacios para los dos, tenemos una buena comunicación. ¿Cómo estamos con relación a este tema? Si no tenemos, la vamos a dejar ahí en blanco, es el tema de pareja. Familia ya es como para cada uno de nosotros esté conformado nuestra familia, hijos, compañeros, o padres o papás, o bueno, como esté conformado. ¿Qué tan atento o atenta estoy con relación a los vínculos familiares? Es decir, yo de pronto llamo a preguntar cómo están, recuerdo a estas personas que están a mi alrededor lo importantes que son para mí. No sé si antes ustedes de salir el día de hoy, les recordaron antes de que su familia saliera, les recordaron lo importante que eran para ustedes. Todas esas cosas son elementos importantes que vamos abonando y que al final encontramos como tal unos resultados. Tenemos luego el tema de profesión u oficio, es decir, a lo cual me dedico, a la profesión o al oficio al cual me dedico. ¿Qué tan satisfecho me encuentro con eso? No, yo me encuentro súper bien con el tema, estoy feliz con lo que hago, estoy satisfecho con las actividades que realizo. Bueno, si es así, pondré una puntuación alta. De lo contrario, si decimos, no, pues es que yo estoy haciendo esto porque me toca, no hay más, pues ahí será una puntuación baja. Desarrollo personal, frente a este tema de desarrollo personal, es ese desarrollo como a nivel individual, como esa dedicación de tiempo para mí, como todo lo que tiene que ver con actividades que aportan a mi bienestar. Esta parte hace referencia a yo, a mí. Aquí entonces, no, efectivamente yo dentro de, pues, de mis actividades dedico un tiempo para mí, para mi bienestar, para realizar actividades que me nutran. Si es así, pondré una puntuación alta, de lo contrario, será una baja. En ocio, entonces, en que si efectivamente estoy dedicando el tiempo libre que tengo, actividades que me aporten, tengo espacios para hacer este tema de ocio,
No, no sé, ¿eso qué es? A mí ya se me olvidó, hace 1000 años no toco esta palabra. Entonces pondré una puntuación baja. Tenemos en el siguiente amigos. Aquí en amigos es, no es cantidad, no es que yo no tengo 1000 amigos, no. Más que cantidad es que así sean pocos, yo sé que tengo unos amigos que puedo contar con ellos en cualquier circunstancia y pues ahí están. Entonces es en ese sentido que hacemos la de medios. Y ya entonces con eso completamos nuestra rueda. Como les decía, la invitación es mirar cómo estamos en estos aspectos, que de pronto necesita y requiere mayor fortalecerse. ¿Por qué? Porque de repente cuando yo no me encuentro bien frente al tema de, no sé, una discusión de pareja, por ejemplo. Entonces, eso me va a afectar en mi relación. De pronto, entonces llegué estresada, molesta, molesto no sé, con mis hijos y entonces llegué y grité y les dije. Entonces empieza a generar una afectación. Necesitamos empezar a tomar conciencia a nivel de esas emociones, qué me trae o qué me genera o qué me despierta X situación en alguno de estos aspectos porque cualquiera de ellos puede estar afectando en otro elemento de nuestra red. Entonces, tarea importante aquí, que cuando hagamos esa evaluación, miremos también de qué manera estos que me salgan más bajos, vamos a seleccionar dos de los más bajos. Miremos cómo estos dos elementos pueden estar afectando a otros. De pronto entre ellos dos hay relaciones. Ay, con razón. Ay, mire que yo tenía bajito el tema de salud y entonces también empezó a tener bajo el tema de desarrollo personal. No, pues claro, yo no estoy dedicando espacios para mí, para ese bienestar, pues de alguna manera también el tema de salud se empieza a afectar, ¿sí? Entonces necesitamos ese equilibrio que estamos constantemente cambiando, claro, y de hecho hoy realizan este ejercicio, probablemente en unos meses puedan modificarse. ¿Por qué? Porque pues también se han puesto en la tarea de generar ese mejoramiento, entonces esto está abierto a esos cambios y esas modificaciones. Entonces es eso, es evaluarnos, es encontrar cómo estamos en esa rueda, es mirar qué necesitamos para ir generando como ese equilibrio, para ir mejorando. Como les decía hace un momento, si ustedes lo desean, pueden pausar un momentico su video y ahora, después de que terminen de hacerlo, estarán nuevamente activando. Podemos ver ahí como a manera de reflexión con relación a irnos cuestionando un poquito, a indagar, a mirar qué pasa en cada uno de estos aspectos. De pronto, en dónde es que yo estoy centrando como mi atención y eso es lo que me está generando una afectación a nivel emocional y que yo estoy con un dolor de cabeza y que estoy generando X de pronto situaciones. Evaluemos por cuál de estos aspectos de pronto se podría estar generando esta situación, si es por tema de pronto a nivel de familia, si es que es por tema de pareja, si es, bueno, salud, cada uno empieza a evaluar y a encontrar en dónde está concentrado este tema a nivel de emociones, de pronto dónde estoy generando esa afectación. Bueno, ¿qué es entonces este tema de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarlos y de manejar adecuadamente las relaciones. Así como iniciamos, quienes ya de pronto vieron el módulo de liderazgo, hablábamos de un tema de autoliderazgo. ¿Sí? Entonces es primero conocernos para también de alguna manera ir conociendo a los otros, ir generando relaciones positivas con las demás personas, ir generando espacios donde efectivamente pueda expresar esas emociones, pueda entenderlas y pueda manejarlas. A veces las emociones son quienes nos manejan, actúan por nosotros como si fuesen ellos los dueños de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no tenemos control sobre ellas. Pues nuestro gran reto justamente es empezar a conocer un poco en torno a estas emociones y por supuesto a generar alternativas para gestionar. Algunos elementos importantes en torno a este tema de inteligencia emocional es, uno, necesitamos percibir las emociones, es decir,
que aunque las emociones son las mismas para todos, yo necesito identificar qué pasa con esa emoción en mi cuerpo, cómo se está evidenciando. Dos, comprenderlas. No es negarlas, no es decir como, no, pero yo nunca más puedo volver a sentir tristeza, nunca más puedo volver a sentir molesto, no, lo pueden hacer y de hecho la invitación es, háganlo, experimentemos las emociones, no nos atrapemos pues y generemos esa negación de que no, no estoy sintiendo esto, no, expresémoslo, pero desde el comprender por qué la estoy sintiendo y qué está pasando en mi cuerpo y qué me generó esa tristeza o qué me generó esa rabia, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas las estaremos manejando y utilizando cuando sea propicio, conveniente y necesario, cuando yo decida, no cuando ellas de alguna manera decidan. Bueno, hablamos de unos componentes de la inteligencia emocional. Cuando nosotros hablamos de los componentes de la inteligencia emocional, voy a hacer aquí un énfasis en algo. Resulta que la inteligencia emocional tiene unos aspectos importantes acá y es que unos de los componentes de los cuales vamos a conversar hacen referencia a un tema interno. Empezamos por cada uno de nosotros, ¿sí? Empezamos como trabajando a nivel interior, o trabajando conmigo mismo, ¿sí? Es esa primera. ¿Y cuáles son estos tres que les acabo de señalar? La autoconciencia, la autorregulación y la automotivación. Aquí está como motivación, pero se puede entender también desde el tema de automotivación. ¿Autoconciencia para qué? Es autoconciencia o autoconocimiento. Entonces, para conocer, para saber qué pasa con determinadas emociones en mi cuerpo, cómo reacciono a ellas, después de que yo las conozca, voy a tener la capacidad, esta es la primera, y después de que yo las conozca, voy a tener la capacidad para regularlas o controlarlas. ¿Listo? Entonces, primero necesito conocerlas, tomar conciencia de qué pasa con ellas en mi cuerpo, cómo se evidencia. Este es el primer paso. Luego pasamos entonces, como les decía, a regularlas, a controlarlas. Pero después de saber que a mí de pronto la ira me genera ansiedad y yo me pongo a moverme, me inquieto, entonces estoy de un lado para otro, no me puedo quedar quieta, por ejemplo. Entonces ya sé que esa es una respuesta y una reacción propia de esa emoción, pero para mí, no para todo el mundo. Pero para eso necesito conocerlas. Importantísimo aquí este otro aspecto que tenemos acá, que es la motivación, la automotivación. Y es que yo tenga claro cuál es ese fin, cuál es esa misión, cuál es esa razón de ser, porque estoy acá, qué me motiva, qué me levanta todos los días. Porque cuando yo estoy motivado, ¿qué pasa? Como que hay disposición, hay energía en mi cuerpo. Entonces, la motivación es clara, es importante. No dejen de lado esa motivación, esos elementos que a ustedes les motivan. Ténganlos siempre presentes. Que tal vez en algún día ya dicen, ay, no, pero es que ya no, ya estoy cansado. Sí, en el camino nos podemos cansar, pero tengamos esta motivación clara. Que sea el motor, sea lo que me levante, sea lo que me active. Cuando yo logro ser autoconsciente, cuando yo logro conocerme, cuando logro regular esas emociones, al regular esas emociones quiere decir que no voy a ir a afectar al otro, porque yo estoy regulando esa emoción que estoy experimentando y tengo entonces la posibilidad de controlarla, de generar los mecanismos que sean pertinentes para que no llegue a generar un impacto negativo en los demás. Y por último, soy una persona motivada que está permanentemente con un foco claro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo me vería una persona con estas características que he trabajado en mí? Miren que aquí no hemos arrancado a trabajar nada de manera exterior, en mí. Pero indudablemente, entonces, si yo empiezo a trabajar esto, empiezo a proyectar aspectos positivos. Y aquí encontramos entonces lo que tiene que ver con el relacionamiento con los demás. Tenemos en ese orden de ideas la empatía y y la habilidad, las habilidades sociales. En esto ya involucran otros. Aquí ya no soy solamente yo, no estoy yo solito haciendo este proceso, sino que aquí involucran varias personas. Aquí son los demás también, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa entonces con este tema de empatía? ¿O a qué hace referencia? Entonces, la empatía es la capacidad de ponerme
en la situación del otro, de entender lo que el otro le está pasando. Si yo reconozco que las emociones son X o Y, que cada uno la experimenta diferente, pues también voy a tener la capacidad de entender que esta persona lo que está experimentando le afecta y tal vez no sea el momento propicio para hablar o para hacer alguna observación o para decir X cosa, ¿sí? Pero si no es así, pues vamos a seguir actuando bajo esta premisa de que de pronto lo mío es lo importante y entonces entramos a afectar a los demás. La empatía viene siendo esa capacidad de entender que de pronto el otro está experimentando alguna situación que aunque de pronto yo ya la haya experimentado, lo que él está sintiendo es diferente. ¿Cómo puedo hacer yo para que efectivamente se vea esa solidaridad, esa empatía, como aquí justamente me lo menciona, y qué palabras digo? Entonces aquí es cuando debemos tener cuidado en qué palabras digo, cómo las digo, qué tipo de ayuda puedo ofrecer, de acuerdo a poder ponerme en la situación del otro. Cuando yo hago esto, entonces también se me desarrolla la siguiente, que es la habilidad social, porque es esa capacidad de interacción, de relacionarme con el otro, de agradar. Entonces, indudablemente esa empatía, una persona que no es empática, pues el tema de las habilidades sociales chocan, hay resistencia. No es congruente que efectivamente una persona trabaje en torno a este tema de habilidades sociales cuando no ha venido desarrollando la empatía. Estos son entonces los 5 componentes de la inteligencia emocional. Recordemos que 3 se trabajan a nivel interno y 2 los hacemos a nivel del relacionamiento con otros. Bueno, la motivación pudiera aplicar para los dos porque aquí está como motivación y no como automotivación. Frente al tema de la motivación, yo también puedo, en algún momento alguien puede estar como, no, no más, ya no fue más, ¿sí? Pues les invito a que ustedes también ayuden. Miren, a veces una palabra, ustedes no se imaginan todo lo que puede transformar, todo lo que puede hacer en la vida de alguien. Así que, bueno, si es necesario, si lo consideran así, ayuden también a alguien a través de una palabra, a través de una palabra, a través de esas acciones que cada uno de ustedes realiza. Listo. Entonces, siendo estos los componentes de la inteligencia emocional, sabemos que hay unos a nivel individual y otros que ya involucran a las demás personas. Voy a compartirles acá justamente un tema en donde conversamos o es un video donde reúne las emociones primarias, ¿sí? Algunas emociones primarias es de una película y de pronto algunos ya la han visto, pero nos invita como a recordar cuáles son esas emociones primarias y que cada uno las experimenta distinto. Enfóquense en cada uno de los personajes y cómo las emociones que experimentan, pero el otro lo hizo de esta manera, el otro pensó esto, el otro dijo esto. Bueno, vamos a compartirlo por acá. Mm. ¿Te has preguntado por qué sientes lo que sientes? Pues conoce a tus emociones. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿A quién le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando tristeza toma el mando. Ella es tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, Tristeza entra en acción para dejarte... Dije, Tristeza entra en acción. ¿Tristeza? Oh, Tristeza. Cuando algo inesperado te mira de frente, Temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, Temor evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, Temor. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres,
Desagrado está para... Bueno... Un momento. Cuando las cosas salen mal, Furia está presente. Él es Furia. Se asegurará que el mundo sepa que Furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando se sale de control. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy Alegría. Riley. Eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue. Desde ese día el cuartel general creció más. Ten, hija, ahora abre. No sé qué es. ¿Es seguro? ¿Qué cosa es? Mucho cuidado. Algo por aquí huele muy mal. Alto, ¿qué es eso? Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada, física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. Un segundo. ¡Es brócoli! ¡No quiero! Creo que le salvé la vida. Sí, no hay de qué. Riley, termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es Furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto! Oye, Riley, aquí viene el avioncito. ¡Oh, un avión! Oigan, tenemos un avión. Él es Temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Estos son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices. ¿Qué pasó? ¡Tristeza! ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Estás bien, hija? ¿Estuvo bien? No lo sé. ¡Arregla la alegría! No puedo. ¿No puedes? ¡No! ¡Suelta! ¡Los pensamientos centrales! ¿Ya digo esa grosería o no? Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? ¿Y esto me está pasando? Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Bueno, como podemos identificar a través de este video, aunque las emociones, vamos a hacer un recorderis primero de las emociones de las cuales aquí como que traíamos a colación. Entonces, teníamos tristeza, teníamos alegría, teníamos también el tema de asco, ¿cierto? ¿Qué otra ahí se nos pasa? Dentro de estas emociones que aquí nos mencionan, son las emociones primarias, ¿sí? Son las que denominamos emociones primarias.
Y aunque todos tenemos esas emociones primarias, resulta que, como se dieron cuenta, la experimentamos de distintas maneras, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a cómo previamente ha guardado una cantidad de elementos, sus reacciones son distintas. Y no todos pensamos igual. ¿M? Entonces, hagamos el recorderis nuevamente: enojo, tristeza, asco, desagrado, miedo, alegría, son como esas primarias. Sin embargo, hay otra clasificación que nos plantea que la sorpresa también puede entrar dentro de esas primarias. Pero al final, como que cada uno tiene en su cabeza ciertas ideas, ciertas cosas, y a la hora de experimentarlas o a la hora de que una emoción, una situación, perdón, me puede generar a mí cierta emoción y al otro otra diferente. Cada uno de nosotros puede experimentar cosas distintas de la misma emoción, perdónenme, de la misma situación. Alguien a una situación le pudo provocar alegría, a otra persona le provoca de pronto ansiedad, ¿sí? Que no está ya dentro de las primarias, pero son emociones distintas que la misma situación nos puede llevar. Es por eso que necesitamos desarrollar este tema de la empatía, este tema de reconocer mis emociones y reconocer también lo que el otro está experimentando. Porque en la medida que yo reconozca, ok, para mí tal vez esta situación es agradable, esta situación me gusta, me llena de energía, pero tal vez a alguien le provoca tristeza porque le trae un recuerdo de pronto negativo. Y cada uno de nosotros lo empieza a evidenciar en su cuerpo. Entonces se nota cuando efectivamente nosotros estamos tristes, cuando estamos alegres. Así que aprendamos a ser muy observadores. Una característica aquí muy importante y una habilidad que debemos empezar a desarrollar es esa observación. En la medida que yo observo las personas que tengo a mi alrededor, voy a saber qué están experimentando, si de pronto están tristes, si están alegres, si están enojados, si de repente tienen nervios, porque aunque la forma de expresarlo sea diferente, hay algunas señales que me permiten identificar, pero entonces yo no puedo entrar a responder de repente de la misma forma que alguien me respondió, de forma impulsiva, de repente porque, pues sí, no, pero es que así no me debe responder, qué falta de respeto. Sí, pero es que yo no sé qué hay detrás de esta situación. Por lo tanto, es cuando necesitamos ponernos como en los zapatos del otro para lograr identificar que algo está pasando en esa persona. Algo que de pronto yo no estoy viviendo, por eso yo no estoy furioso, pero si yo me pongo entonces en la misma tónica, porque, no, ¿qué le pasa? Aquí el que más grite. No, recordemos que cada uno de nosotros experimenta cosas distintas. Esta persona que llegó molesta hoy, yo no sé qué hay detrás de eso, yo no sé qué situaciones está viviendo frente al tema de salud, no sé qué situaciones está viviendo en casa, no sé si antes de llegar acá comió o no comió. Sí, hay muchas situaciones que de repente giran alrededor de esto y por eso les invito a desarrollar este tema de empatía, a actuar de una manera tranquila, a generar ese control y esa regulación de emociones para evitar ser impulsivos ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Ay, perdónenme. Bueno, aquí el recorder y de lo que les decía, les hablaba hace un momento de las emociones primarias y lo que pues cada una de ellas genera. Insisto que no es que ahora ya no puedo, ahora no puedo, no me puedo sentir molesto o no puedo estar triste en algún momento, sí. Somos y estamos experimentando un carrusel de emociones constantemente, pero el tema es que hasta dónde permitimos que esas emociones lleguen. Yo no puedo permitir que la ira llegue ya a su punto máximo y entonces ya cuando llega a su punto máximo, yo empiezo de pronto a agredirme, autoagredirme o agredir al otro. Ahí ya la ira ya llegó a ese punto máximo y es cuando estamos generando desencadenantes que pueden generar consecuencias grandes, consecuencias que después de, ay, ¿yo por qué lo hice? Pero ya lo hice y ya es demasiado tarde. Entonces es importante que antes de realizar esa acción, nosotros evaluemos muy bien qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
a generar ese control y esa regulación de esas emociones. Ahora al final estaremos viendo como un repasito grande frente a qué estrategias y qué puedo hacer para regular esas emociones. Y por supuesto también ese tema del estrés, que no está dentro de esas emociones primarias, pero es una situación que hoy por hoy y debido, mm, digamos, a las exigencias del medio del día a día, nos ha jugado ahora un papel bastante importante. Pero quiero hablarles del estrés, no desde el tema de pronto negativo que normalmente nosotros lo vemos, porque el estrés no siempre es negativo. ¿Sí? El estrés es una respuesta que genera mi cuerpo y que me permite responder o reaccionar ante alguna situación que de pronto demanda de cierta atención, ¿sí? De cierta atención, de pronto que es una situación compleja. Entonces, yo, antes de pronto salir a arreglarme, perdón, a prestar como tal mis actividades diarias, a trabajar, necesito organizarme y antes hay que correr a llevar a los niños al colegio, antes pues hay que organizarnos todos en casa, que todo quede listo, inclusive el almuerzo también, bueno, una cantidad de elementos. Eso me genera estrés, ¿cierto? Pero es un estrés que me activa, me permite hacer las cosas. Ese es un estrés positivo, porque si yo empiezo, bueno, pues si no me activo como tal, bueno, pues esperemos a ver si se da, si no se da, si efectivamente llegamos a tiempo y si no, pues bueno, ¿sí? Pues si actúo bajo esta condición cero, un estrés en cero, pues mi desempeño también va a ser mínimo. Entonces, el estrés es positivo siempre y cuando efectivamente yo logre tener un buen desempeño. ¿M? Pero aquí como también lo vemos, ¿qué pasa? Ya cuando nosotros pensamos que al estrés, entonces estrés y más actividad, cada uno de nosotros tiene un punto. Este nivel óptimo que mostramos acá, como en la cima, que es donde está, es como un nivel medio, está representado como un nivel medio de estrés y el máximo nivel de desempeño. Pero para cada uno de nosotros este punto de estrés es distinto. Alguien puede tener mayor tolerancia a este tema, a estas situaciones tensionantes, otras personas no. Entonces volvemos otra vez a evaluarnos y a identificar hasta dónde, cuál es efectivamente este punto en el que yo tengo que logro como tal mm, hacer y desempeñarme de la mejor manera. ¿Hasta dónde? Porque cuando yo ya entonces empiezo a generar niveles altísimos de estrés, cuando yo ya no logro, son tan altos ya esos niveles de estrés que yo ya no logro que tener control sobre mí, sobre mis acciones, sobre lo que le pasa a mi cuerpo, entonces ya se vienen temas como ansiedad, ya me genera un bloqueo, llega un momento en el que ya no puedo más, pero porque no he logrado como tal encontrar ese punto óptimo, ese nivel óptimo y trabajar en función de él. Cuando yo tengo ese nivel óptimo de estrés, no es que estemos a cero, sino que ya digo, venga, sí, acá efectivamente, y hasta aquí lo puedo hacer, sino que nos dejamos como que permear de todas esas cosas, pues ya ahí es cuando llamamos a ese estrés negativo, cuando tenemos ese estrés negativo. Aquí una tarea importante y es que cada uno, pues como estamos hablando, justamente identificar qué pasa en mi cuerpo, cómo cada uno de nosotros responde, cómo efectivamente reaccionamos ante diferentes situaciones que se nos presentan. Pues les voy a invitar a que hagamos un ejercicio y es que identifiquen qué pasa en su cuerpo cuando de pronto sienten ciertas emoción, como por ejemplo la ira. Entonces, cuando ustedes tienen ira, ¿qué pasa? Entonces piensen en algunas situaciones anteriores. No, cuando yo tengo ira, a mí me da un dolor de cabeza. Entonces, en la silueta van a dibujar en la cabeza. Ah, ok, entonces puntos rojos porque dicen que la ira es un punto rojo. Entonces van a dibujar en qué parte de su cuerpo experimentan cada una de estas emociones. Entonces, para este caso, estoy diciendo que en la cabeza. También puedo decir, no, se me tensionan terrible las manos, pues ponemos punticos rojos en las manos. Y así con las demás. Si de pronto decimos, bueno, vamos a evaluar ahora la alegría, ¿dónde experimentamos o qué pasa con nosotros cuando estamos alegres? Entonces, la alegría está representada
con un corazón de color morado. Entonces vamos a identificar el corazón, lo vamos a poner, no, a mí como que yo siento una sensación agradable en el pecho. Bueno, entonces dibujamos corazoncitos morados en el pecho. Y así con cada una de ellas. Entonces, el tema del miedo, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Dónde la experimento? ¿Para qué hacemos esto? Igual aquí podemos pausar un momento el video para que hagamos el ejercicio, pero ¿para qué hacemos esto? Es porque yo necesito reconocer qué pasa en mi cuerpo, necesito conocer, necesito empezar a mirar cuál es la señal que mi cuerpo me está enviando, porque resulta que mi cuerpo pues me envía señales y si yo no las reconozco, pues no voy a saber que detrás de esas señales que me está enviando, de repente puede empezar a aparecer un dolor, ¿sí? Algunos dolores que se dan en nuestro cuerpo pueden ser consecuencia de una emoción que de pronto nosotros en algún momento no hemos sabido manejar. El mal manejo de las emociones puede desencadenar en dolores en diferentes partes de nuestro cuerpo y pues estos, por supuesto, en algún momento pueden también llevar a tener consecuencias negativas en nuestra salud física, ¿sí? ¿Y cuáles son? Entonces vamos a poner aquí algunos ejemplos. ¿Qué pasa de pronto cuando yo experimento tensión en mi espalda? Puede ser a raíz de qué o a causa de qué, de cargas, de ciertas responsabilidades, de comparaciones y limitaciones inconscientes que de pronto nosotros a veces vamos generando. Entonces a veces nos vamos llenando de cargas, por ejemplo, de cargas que a veces ni me corresponden, que son de mis hijos, que son de allá el amigo, bueno. Nos vamos llenando de cargas, de cargas, de cargas, y esas cargas se van a ver reflejadas y experimentadas en esas tensiones que me provoca el dolor en la espalda. En el cuello, ahí es donde más se nos acumula el tema de la tensión, del estrés, en toda esta parte del cuello. Entonces a veces estamos así que no nos podemos mover. Bueno, entonces todo lo que tiene que ver con tensión, miedo, culpa, el estómago, gastritis, el tema inclusive de cálculos renales, todos esos temas están asociados a, a preocupaciones actuales, a preocupaciones del presente, angustias, inclusive a temas de abandono. Se centran en todo el tema estomacal. El estómago es centro como tal de las emociones. Entonces allí se me pueden dar con frecuencia todo lo que tiene que ver con esas angustias del presente, situaciones que actualmente de pronto estoy experimentando que son complejas, que no sé cómo resolver. Bueno, ahí las tenemos en nuestro estómago concentradas. En el corazón son situaciones de pronto que yo no he sanado, no he cerrado, no he soltado de mi niñez, de mi infancia. Son situaciones no resueltas, emociones no resueltas y ahí tenemos ese dolor de pronto, inclusive de pronto hasta picadas en la zona de nuestro corazón. Muslos, personas que tengan como dolor en esta parte, de repente están siendo abusadas en el sentido de pronto de malas palabras, el abuso de autoridad, algún tipo de abuso físico y presentamos de repente ese dolor en nuestros huesos. En la cadera, en muchas ocasiones se debe a mi miedo que nos produce tomar decisiones, al miedo que me produce generar un cambio, adaptarme a los cambios. Entonces, nos cerramos ante los cambios y eso me genera esa tensión, ese dolor en la zona de la cadera. En los pies, indecisión, tristeza, desconcierto, son algunas de esas emociones que se pueden experimentar a través de esta zona del cuerpo. Y en las rodillas está asociado a todo lo que tiene que ver con orgullo, con ego, con miedo, cierto cansancio que experimento, se da en la zona de nuestras rodillas. Así que, bueno, obviamente es muy de revisar la situación específica, ¿no? Yo he ido al médico y efectivamente no me encuentran nada, no sé qué es porque sigo con este dolor. Bueno, de fondo debe haber algo. Evaluemos este tema de emociones.
Si es entonces el tema de repente del estómago, entonces no, pero pues parece que la cosa está como bien, o, o efectivamente ya se me generó un tema de una gastritis. Vayamos un poquito más a fondo y cuestionémonos qué está pasando en este momento, qué preocupaciones tengo en este momento, y empecemos a buscar unas alternativas también para generar respuestas a esto, porque miren que esta situación que me está generando tensión, estrés, esas angustias, con darle vueltas en la cabeza, con llenarme de tensión y demás, no les estoy generando solución. Y por el contrario, estoy afectando mi cuerpo también. Así que sentémonos de una manera juiciosa a pensar en esta situación, a buscar alternativas, a resolver. No nos preocupemos, porque preocuparnos es antes, viene con el prefijo pre, antes de, más bien ocupémonos en cada una de estas cosas y empecemos a actuar. ¿Para qué? Para entonces ir dando respuesta ante esta situación. Y bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer para regular o controlar estas emociones, este estrés, esta tensión? Hablamos de algunas estrategias para regular las emociones que se concentran en cuatro grandes grupos: mente, comunicación, cuerpo y acción. Son los cuatro en los cuales nosotros podemos hacer mención. Resumidamente, voy a hablar de cada uno de ellos para que pues empecemos a trabajar, a buscar estrategias que me permitan contribuir con este tema. Entonces, cuando hablamos de mente, hay aquí algunas posibles alternativas y es una, la meditación. Ahora encontramos a través de nuestras herramientas de, de YouTube, de Netflix, una cantidad de herramientas. Les recomiendo acá esta, por ejemplo, guía Headspace para la meditación. La encontramos a través de Netflix. Aquí nos hablan de alguna manera sus beneficios de la meditación y además nos enseñan unas técnicas y sesiones guiadas en donde nosotros podemos aprender a hacer meditación, en donde podemos disponer de un espacio no mayor a 20 minutos en entender qué es este tema y en hacer una meditación. Para que nuestro cerebro empiece a generar cambios, necesitamos que, o ya se ha realizado ciertos estudios en donde evidencia que después de 8 semanas ya se empiezan a ver cambios, pero necesitamos ser constantes. Yo llevo, pues cada uno de nosotros lleva, no sé, 10, 20, 30, 40 años acostumbrados a actuar de determinada manera. Así que si yo no doy herramientas y si no soy constante, pues no se va a generar un cambio efectivo. Entonces, aquí hay alguna de esas herramientas, y no, también podemos buscar ejercicios de meditación y háganse ese regalo todos los días. No, es que ya no tengo tiempo, ¿a qué horas? Miren, va a ser una inversión de tiempo. Recuerden lo que veíamos anteriormente. Necesitamos también esta parte personal, esta parte para nosotros, porque efectivamente por andar afanado en una cantidad de otras cosas, estoy olvidando de generarle un desequilibrio y parte de ese equilibrio lo doy con esa estabilidad a nivel de salud mental, de emoción, de regulación de emociones. Porque esta inversión de tiempo que estoy teniendo, este tiempo que estoy dedicando, me va a permitir llegar mejor, con mejor disposición a mi trabajo, estar más saludable, más activo, tener también mayor disposición para ciertas actividades en familia. Bueno, entonces, sí va a generar un impacto positivo. El tema de visualización, lo podemos hacer con situaciones que yo ya he experimentado que sean positivas, que me hayan generado alegría, y cuando tengan situaciones de tensión, traigan a su memoria estas situaciones positivas. Traigan esas imágenes que le generan paz, que le generan tranquilidad. Y también proyéctense. Esta visualización también la podemos hacer proyectándonos aquello que nosotros queremos alcanzar, que queremos lograr, esos objetivos, esas metas. Visualícenla, véanla acá, pero no solamente verla por verla, desen la posibilidad de sentirla en su cuerpo, de si ese objetivo que tengo es graduarme de, no sé, ingeniero de sistemas. Entonces, imagínense ese día, visualícenla acá cuando ustedes están subiéndose a recibir ese diploma, el aplauso de la gente, lo que dicen, cómo están vestidos.
y experimenten en ese orden de ideas que siente su cuerpo, porque así lo están materializando. Las cosas ocurren dos veces. Una acá primero, nuestra mente, y dos cuando ya se materializa. Pero créanse, es importante que la tengamos muy clara. Y cambio de creencias, frente al tema de cambio de creencias, es que nosotros actuamos de determinada manera debido ya a ciertas ideas que traemos previamente. Algunas son creencias mm, que no nos aportan tanto, son creencias limitantes. Como su nombre me lo indica, me limitan. Por ejemplo, yo puedo tener una creencia que diga, yo no puedo, yo nunca voy a ser, nunca voy a llegar a ascender, por ejemplo. Nunca voy a poder tener X cargo, ¿sí? Y yo llevo dándole tantas vueltas a esto en mi cabeza que efectivamente es una creencia, ya es una idea irrefutable. Y cada acción efectivamente le está apuntando a esto. Pero como es una creencia, es una idea que yo la tengo de verdad clarísimo y es para mí una realidad. Entonces necesito empezar a trabajar. Primero pregúntense, bueno, ¿y esto usted cómo lo ha comprobado? ¿Cómo sabe que efectivamente esto es así? Y empiecen a tomar conciencia de que efectivamente es una idea que se han hecho por X o Y razones y a repetirse pues de alguna manera lo contrario de que se puede lograr. Dejaré una actividad acá, pues por temas de tiempo no la podemos hacer aquí práctica, pero les voy a dejar aquí una actividad para que ustedes puedan revisar cómo hacer este tema de cambio de creencias. Cómo después de que entonces digan, bueno, sí, yo ya me di cuenta que es una creencia, ¿yo por qué no voy a poder tener este cargo? ¿Yo por qué no me voy a pasar a hacer tal cosa? Entonces es después de que ustedes digan, listo, yo sí lo puedo hacer. ¿Cómo vamos a reforzar nuestro cerebro para que efectivamente se convenza? Porque lo primero que necesito es tener una convicción de que lo puedo hacer. Porque por ahí esa creencia me puede jugar una mala pasada. Tenemos comunicación asertiva, que la comunicación asertiva es como una herramienta que me permite ir experimentando lo que siento, lo que pienso y evitar que me guarde de una cantidad de cosas que en algún momento puede hacer que estalle, puede hacer que, y cómo pueden estallar a través de también el tema de comunicación, de malas palabras, pero también puede pasar a través de mi cuerpo, como lo veíamos hace un momento. Entonces, es importante y clave en que nosotros logremos comunicar lo que sentimos y lo que pensamos, teniendo en cuenta cómo lo vamos a hacer, a quién, en qué momento, pero hay que comunicar, hay que expresar lo que siento. A veces la gente no se da cuenta que me está haciendo daño, no se da cuenta que que con aquello que está haciendo, que con sus acciones me puede estar afectando. Así que necesito decírselo, pero de manera asertiva. Aquí hay algunos recorderis de los que ya en algún momento también habíamos mencionado. Las personas no te ven como eres, sino te ven como ellos son. No tomes todo tan personal. Las cosas se reciben dependiendo de quién vengan. Y pues ya hay que, cuando ya de pronto muchas personas me han dicho lo mismo, pues ya es importante empezar a cuestionar y a revisar qué puedo hacer también para mejorar en determinado aspecto. Cuando hablamos de cuerpo, entonces hay otros aspectos también importantes. Mire, la respiración es un ejercicio supremamente importante y sencillo, pero es que nosotros no respiramos, no somos conscientes de nuestra respiración. Sabemos que respiramos porque estamos acá, pero realmente no tomamos conciencia. Les invito a hacer el ejercicio de respiración en 4 partes. Inicialmente, en algún momento de pronto que estén en silencio, que puedan concentrarse, tomamos aire por la nariz. Si quieren, pueden poner sus manos en el estómago para que identifiquen qué ocurre frente a este tema de qué pasa en su cuerpo. Tomamos aire por la nariz. Mantenemos unos segundos. Exhalamos por la boca. Esperemos unos segundos. Hay 4 tiempos. 1 al inhalar, 2 en la pausa al mantener, 3 al exhalar y 4 nuevamente hacemos una pausa. Inhalamos, mantenemos, exhalamos y pausamos. Repetimos el ejercicio alrededor de unas 10 veces. Y eso, miren, es tan sencillo, parece muy sencillo, pero cuando ustedes ven
los beneficios que trae, cómo ayuda a oxigenar mi cuerpo, cómo me ayuda a calmar, a tranquilizarme y ante situaciones complejas me puede ayudar. Técnicas de relajación muscular, aquí me invitan es como a ir relajando esa tensión que tenemos en el cuerpo, básicamente, y también la pueden encontrar a través de las diferentes redes sociales, pero básicamente, ¿en qué consiste? En que yo tensiono músculo por músculo, empezando desde los pies hasta nuestra cabeza, tensionamos, generamos una tensión de alrededor de unos 5 segundos y luego vamos soltando. Al soltarlos y por ahí el doble de tiempo, vamos soltando. Empezamos nosotros mismos desde esa conciencia a identificar y ir relajando cada músculo, pies, pantorrillas, muslos, vamos tomando todas las partes de nuestro cuerpo. Podemos ambientarlo con una música de relajación, algo de olor, nos acostamos cómodamente y empezamos con una respiración consciente a ir soltando las partes de nuestro cuerpo. Pero también la podemos encontrar guiada a través de, por ejemplo, YouTube. Yo les decía, ahí encontramos algunas técnicas guiadas. En el cambio de postura es que hay ciertas posturas, las posturas comunican, mi cuerpo comunica. Entonces, hay ciertas posturas que me muestran como esta persona está triste, ¿cierto? Los hombros, por ejemplo, así caídos, mirando hacia el piso, pues está mostrando inseguridad, está mostrando tristeza. Cuando yo me dé cuenta que mi cuerpo empieza a tomar estas posturas, cámbienlas conscientemente, que probablemente al tiempo va a modificarse otra vez, no importa, vuelven otra vez a hacer el ejercicio de cambio, de tal manera que adoptemos posturas saludables y de acuerdo a lo que yo quiero empezar a experimentar. Y por último, hablamos de acción. Hábitos emocionalmente saludables. Miren, todos deberíamos tener al menos dos hobbies, dos cosas que nos gustan hacer, que nos apasionan, que me llenan de bienestar, de agrado. Entonces, no sé, alguien dice, a mí me encanta sembrar, a mí me encanta cocinar, a mí me gusta escribir. Identifiquen qué es y regálense mínimo 2 días a la semana para hacerlo. Es su tiempo, es su espacio para fortalecerse a nivel personal, para prepararse para las diferentes situaciones que se nos enfrentan. Tenemos que enfrentarnos en el día a día. Entonces, desen ese espacio. De verdad les va a permitir como que concentrarse en otro tipo de cosas y saber responder de una manera más asertiva ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Dos, cambio de actividad. Cuando nosotros de pronto identificamos que hay una situación que me genera tensión, que está generando como malestar, cuando yo la identifico, caramba, diga, no, no, espérame, cambio de actividad, realizo otra acción, porque esto me genera afectación, o me genera ira, o me genera tristeza, entonces conscientemente hacemos ese cambio de actividad. ¿Se dan cuenta por qué les decía, les hablaba al principio que primero necesitamos conocernos para luego gestionar o regular las emociones? Bueno, por situaciones como esta. Primero sé que esta situación me genera tensión, entonces digo, no, espéreme, mejor voy a hacer esta otra cosa, mejor me retiro aquí de este momento porque puede generar o terminar en una situación que de pronto no es. Y por último, actividad física. La actividad física es supremamente importante. Llámese como se llame, gimnasio, baloncesto, fútbol, como quieran llamarlo, pero esa actividad física me permite liberar, me permite salud mental. Y ahora muchas de las actividades que de pronto nosotros tenemos mm, quizá nos generan cierta inactividad física, pero no solamente afecta al tema de salud mental, al sistema nervioso, afecta a todos los sistemas. Así que la invitación frente a esto es supremamente importante porque pues me va a generar el hecho de que yo me vincule a una actividad física, pues me va a generar beneficios en todos mis sistemas. No es solamente hablando con relación a este tema. Bueno, y aquí algunas recomendaciones. Mire, decimos, ay, yo no tengo tiempo, pero ¿a qué horas y en dónde? Y para ir al gimnasio. Miren, ya no hay pretextos frente al tema. Aquí tenemos una aplicación 7M en donde efectivamente son entrenamientos intensos, cortos, de 7 minutos, rapiditos, pero aquí nos activamos. Ejercicios en casa, en esta nos señalan ciertos entrenamientos que nosotros podemos hacer con nuestro propio peso. Y aquí tenemos una variedad
de aplicaciones en donde efectivamente nos ayudan de aplicaciones o ya hay youtubers y demás que nos muestran ciertos ejercicios que nosotros podemos ir haciendo de tal manera que nos permitan mm, beneficiarnos y ir regulando como tal esas emociones a través de temas como esa actividad física. Bueno, y aquí ya para finalizar, les dejo como una actividad en donde la idea es que como ese diario de emociones, en donde identifiquemos una emoción, tristeza, por ejemplo, o ira, y que ustedes identifiquen qué situación les generó eso, cómo respondieron, cuáles fueron las consecuencias de responder de esta manera, y empecemos a indagar sobre otras posibles alternativas que yo puedo tener ante situaciones similares. Ya es como ejercicios de autoconocimiento para ir como cuestionándonos un poco, para ir encontrando diferentes alternativas que estén orientadas hacia una regulación de emociones, para actuar de manera asertiva cuando las situaciones tensionantes llegan ahí sin aviso, porque así llegan de un momento para otro. Entonces, manos a la obra, tenemos una gran tarea. Este tema de regulación de emociones, de inteligencia emocional, desde que yo lo utilice correctamente, desde que la sepa gestionar, vamos camino al éxito sin duda. Muchísimas gracias, que tengan excelente día.